muy simple, es muy similar. La función excluir en realidad es como la antítesis de la función tomar, ¿sí? Que es la que vimos la semana pasada, que lo que hacía era devolver filas o columnas desde el inicio o final de una matriz, ¿sí? En este caso la función excluir es lo que va a hacer es quitar o eliminar filas o columnas desde el inicio o final de una matriz, ¿sí? En vez de elegir qué columnas tomar, en este caso elegimos qué quitar, ¿se entiende? Por eso es excluir y no tomar, ¿sí? Es como la antagonista de la función tomar, es lo mismo, solamente que trabaja de la manera, una manera de exclusión y no de devolución, ¿sí? De resultado. Bueno, tenemos una lista, fíjense, de nombres, ciudades y países. Lo que vamos a hacer es, obviamente, 5 métodos, 5 formas de trabajar esta función, ¿sí? Por un lado vamos a trabajar con filas desde inicio y final, por otro lado vamos a trabajar con columnas desde inicio y final, y por último una combinada con filas y columnas combinadas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si lo que deseamos es, queremos excluir, por ejemplo, las dos primeras filas desde el inicio, ¿sí? De esta matriz. O sea, queremos excluir las dos primeras filas, que serían estas dos, ¿sí? Queremos que nos devuelva a partir de la fila de Fabián para abajo, ¿sí? En este caso. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, tiene los mismos argumentos que la función tomar, ¿sí? En este caso sería la función excluir, ¿sí? Tenemos dos argumentos obligatorios, que en realidad el segundo argumento ya les había contado anticipadamente que puede ser omitido si sí o sí colocamos el argumento de columnas, ¿sí? O sea que no es sí o sí obligatorio el de filas, siempre y cuando pongamos filas o columnas, ¿sí? O y columnas. Primero lo que vamos a hacer es definir la matriz, ¿sí? Que en este caso la matriz, denme un segundo, la matriz va a ser la selección de todos valores sin el encabezado, ¿sí? Porque en este caso no queremos que nos devuelva el encabezado. Si lo queremos incluir, obviamente lo podemos colocar, pero recuerden que si incluimos el encabezado y le pedimos que excluya las dos primeras filas, en vez de excluir las filas de Pedro y Juan, va a excluir la fila de encabezados y Pedro, ¿se entiende? Entonces, en este caso como que la idea que queremos es excluir solamente los datos, ¿sí? No los encabezados, no los seleccionamos. Entonces seleccionamos el rango de datos sin encabezado. Seguido de filas, ¿sí? Que en este caso, recuerden que si colocamos un valor positivo va a excluir desde el inicio, ¿sí? Y si seleccionamos un valor negativo va a excluir desde el final, ¿sí? Es decir, desde abajo. Positivos desde arriba, negativos desde abajo, ¿sí? Si queremos excluir las dos primeras filas desde el inicio, ¿sí? De este rango, colocamos un 2 positivo, ¿sí? Porque colocamos un valor positivo para que empiece desde el inicio, ¿sí? Y columnas lo podemos dejar en blanco, ¿sí? No hace falta completar este caso porque queremos solamente excluir filas, ¿sí? Y así, fíjense que nos devuelve un rango de derramado o desbordamiento, ¿sí? Con todas las filas, incluyendo, ¿sí? Las filas luego de las dos filas excluidas. Es decir, las filas de Pedro y Juan están excluidas y nos devuelve todo el otro contenido, ¿sí? Que es este, ¿sí? Bueno, lo mismo, si queremos filas desde el final, simplemente colocamos la función excluir, ¿sí? Seleccionamos la matriz sin encabezados. Y en este caso, fíjense que en vez de colocar un 2, vamos a colocar un menos 2. Entonces, ¿qué va a hacer la función en este caso? Va a interpretar que lo que queremos es excluir las dos últimas filas, ¿sí? O las dos filas desde el final de la selección. Es decir, en este caso son las filas de Manuel y Susana, ¿sí? Y queremos que nos devuelva todo lo demás hacia arriba, ¿sí? Y fíjense, nos devuelve todos los valores desde Pedro hasta Victoria, ¿sí? Que son, fíjense, todos los datos menos las dos últimas filas excluidas, ¿sí? Fíjense. Entonces, si queremos excluir filas desde el inicio, valor positivo como fila. Si queremos excluir las filas desde el final, valor negativo desde filas, ¿sí? Desde el final. Bueno, para columnas, fíjense, colocamos la función excluir. En este caso vamos a excluir, por ejemplo, las dos primeras filas desde el inicio. En caso de columnas, las dos primeras filas no van a ser las superiores, ¿sí? Van a ser las del lado izquierdo, ¿sí? Recuerden que siempre Excel interpreta como que el inicio es arriba para lo que es columnas y de izquierda para lo que es filas, ¿sí? Perdón, columnas. Arriba para filas y izquierda para columnas, ¿sí? Eso quise decir. Entonces, tenemos la matriz, ¿sí? Que esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, fíjense que para filas vamos a dejarlo en blanco, porque no queremos trabajar con ninguna exclusión de filas, ¿sí? Pero sí para columnas. Entonces, si colocamos un 2 en este caso para columnas, ¿sí? Como tercer argumento, lo que le vamos a decir es que nos excluya las dos primeras columnas desde el inicio de la matriz. Y en este caso nos devuelve, ¿sí? En este caso como son 3, nos va a devolver la columna de países. ¿Por qué? Porque nos está excluyendo las dos primeras columnas de valores, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, si queremos excluir columnas desde el final, simplemente colocamos la función excluir, seleccionamos la matriz, ¿sí? Omitimos el argumento de filas y en columnas colocamos un menos 2, para que en este caso nos excluya, ¿sí? Las dos últimas filas desde el final.
Entonces fíjense que nos devuelve la columna de los nombres. ¿Por qué? Porque nos está excluyendo las dos últimas filas desde el final. Es decir, nos cuenta la fila de países más la fila de edades, ¿sí? Hacia la derecha. Recuerden que el final es a la derecha y el inicio es a la izquierda, entonces se va hacia la izquierda, ¿sí? Si partimos desde el final. Y así obtenemos, obviamente, la columna con los nombres, que son la única columna que no está excluida en este caso, porque excluimos las dos últimas columnas del rango original, ¿sí? Y por ejemplo, por último, si queremos una combinación combinada, es combinación combinada. Si queremos combinar filas y columnas, sí, podemos hacer, por ejemplo, para excluir. Imaginemos, por ejemplo, que queremos excluir las dos últimas filas y las dos últimas columnas, ¿sí? Antes de seleccionarlo, les voy a mostrar para que entiendan dónde sería. Dos últimas filas excluidas, es decir, Manuel y Susana no. Es decir, por ahora estamos acá, ¿sí? Y a la vez también queremos dos últimas columnas excluidas. Es decir, que lo que queremos es esto. ¿Se entiende? Estamos excluyendo las dos últimas filas y las dos últimas columnas. Entonces, la intersección sería este rango de nombres, desde Pedro a Victoria, ¿sí? Vamos a ver si lo logramos. Colocamos excluir, ¿sí? Seleccionamos la matriz completa. En filas colocamos -2 y en columnas colocamos -2, porque estamos excluyendo las dos últimas filas y las dos últimas columnas, ¿sí? Y así obtenemos el rango de nombres, como dijimos, de Pedro a Victoria, que sería la intersección, ¿sí? De filtrar, ¿sí? Y excluir las dos últimas filas y las dos últimas columnas en una misma expresión de sintaxis. ¿Se entendió?